Bueno, hace un ratito lo planteábamos, le contábamos que en esta jornada hay detención de actividades en toda la enseñanza. Varios son los sectores que se suman. Uno de ellos tiene que ver con los trabajadores de la enseñanza privada y es por eso que recibimos al titular de SINTEP, Sergio Sommaruga. ¿Qué tal, Sergio? Buen día, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero placer estar en un canal comunitario, en un canal que está al servicio de la libertad de información, al servicio de la ciudadanía. Así que me siento muy complacido de estar acá. Muchas gracias. Es su casa, Sommaruga. Gracias. Hemos hablado varias veces, así que es un placer recibirte acá. Y además, feliz día, porque hoy es el Día de los Trabajadores de la Enseñanza Privada. Sí, también. Muchas gracias por esta mención. El 15 de junio es un cumpleaños colectivo. Son 37 años de la creación de nuestra organización sindical y que hace 4 años a la fecha es feriado sectorial, es feriado nacional en el sector, en homenaje a los trabajadores y las trabajadoras y en reconocimiento también a la organización sindical. Por eso es el 15 de junio, o sea que hoy en todo el país todos los centros de educación de enseñanza privada están sin actividad. Ahí está. Pero en ese marco igualmente se suman a la movilización de hoy. Ni que tal vez, nosotros integramos la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza de Uruguay y por lo tanto adherimos y convocamos a la movilización y adherimos a la plataforma, pero además porque somos educadores y educadoras, ¿no? Y entonces sentimos como propio el impacto de los recortes presupuestales, sentimos como propio la precarización de las condiciones de estudio de los estudiantes y las estudiantes de la enseñanza pública y sentimos como propio también el avasallamiento de las libertades que está ocurriendo, tanto desde el punto de vista antisindical como de la agresión que viene sufriendo también la libertad de cátedra de los docentes en varios planos de su actividad profesional. ¿Dónde se manifiesta esto concretamente? Bueno, esto es muy grave. Hay un caso muy claro en San José, por ejemplo. Sí, en San José hay un caso emblemático de persecución antisindical que no termina ahí, pero que ahí empieza como hay un punto de inflexión, en donde primero se acusa y después se busca la inocencia. O sea, esto es grave porque partimos de una tradición y de una costumbre donde se presume la inocencia. Acá esta administración cambia ese paradigma y parte de la presunción de la culpabilidad. Esto parte también de una idea muy primitiva de la laicidad y una idea muy obsesionada del control, ¿no? Se habla de la libertad, pero hay un comportamiento regido por la obsesión por el control. Mirá lo que le pasó a un docente en Senfores, una institución pública donde se forman los educadores sociales y las educadoras sociales. Allá en la Rambla. Exactamente. Un profesor estaba utilizando un recurso didáctico, un video que se llama Mi amigo Nietzsche, para que la gente lo pueda ver y pueda sacar sus conclusiones sobre si ese video infringe desde algún punto de vista la idea de laicidad. Sí. La directora entra al salón de clase, mira el video, entiende que ese video es proselitista, que ese video daña la laicidad y la conciencia de los estudiantes, y sin preguntarle a los estudiantes, sin conversar con el docente, le inicia un proceso sancionatorio. Esto es muy grave, porque esto ya es un oscurantismo, una cacería de brujas, y es instalar un dispositivo de miedo en los docentes para que tengan que autorreprimirse a la hora incluso de pensar las estrategias didácticas para la comprensión de los temas de parte de los estudiantes. Es muy grave esto. Teniendo y en cuenta esta situación que te digo se repite y se replica en un montón de otras instituciones y casi que de forma cotidiana. ¿Y la libertad de acción del docente para poder por eso proyectar, digo que programar? ¿Dónde queda? Esto afecta a la libertad de cátedra. Sí. Esto afecta a la libertad de cátedra. Y la libertad de cátedra, para explicarme de la mejor manera posible, es el más puro ejercicio profesional de la docencia. El oficio de uno cuando es profesor o maestro, tiene dos saberes. Tiene el saber conceptual, el saber académico, y tiene el saber enseñar, que es otra cosa. El saber enseñar fundamentalmente se pone en juego en la libertad de cátedra, en la capacidad que tiene el docente de inventar estrategias, tácticas, métodos, recursos para hacer comprensible ese nuevo conocimiento que para el estudiante implica un salto cognitivo. Ahí hay que elaborar mucho. Este tipo de amenaza constante contra la libertad de cátedra que está ejerciendo esta administración
provoca en el docente una situación de autorrepresión que, lejos de auspiciar el desarrollo de la tarea de enseñar, la reprime. Esto es muy grave. Uno entiende que el docente debe sentirse libre a la hora de expresarse, ¿no? Esto coarta todo tipo de libertad. A propósito de las plataformas de hoy, lo quiero leer bien para decirlo, un presupuesto digno, una educación integral y para una verdadera transformación democrática. Transformación democrática. Y con esto que estamos hablando, ¿dónde... Para mí este gobierno en general y su proyecto político-económico se caracteriza por un profundo autoritarismo económico, ¿no? Tenemos 130.000 personas en el desempleo, 400.000, terminamos el último trimestre del 2021 con un 11% de pobreza, casi 400.000 personas. El 19% de las personas pobres en Uruguay son niños, niñas y adolescentes, uno de los países del mundo con una proporción de pobreza más alta en la infancia y la adolescencia. Eso es autoritarismo. Si a vos te falta la comida o comes mal, es autoritarismo. Si vos no tenés trabajo y no te podés realizar como persona, es autoritarismo. ¿Por qué? Porque son recortes de libertades. La libertad no es una palabra, la libertad es un ejercicio, es una actividad, es un poder hacer. Cuando vos no tenés trabajo, tenés recortes económicos, cuando se afectan los derechos colectivos, cuando vas a la salud pública y no están los medicamentos, cuando pasan todas esas cosas, tenés un problema de ejercicio de libertades. Claro. Cuando tenés en la educación recortes presupuestales que en 2 años de gobierno superan los 80 millones de dólares, y eso ha traído grupos superpoblados, eso ha traído además, como hay menos grupos, hay más desempleo docente, más precarización del trabajo, porque hay mucho más dificultad. No es lo mismo dar una clase con 25, que es el número ideal, que con 50, 60 o 70. Claro. Todas estas cosas que están pasando hoy y que lamentablemente no son parte central del debate nacional, hacen que no sea democrático, porque es autoritario esto. Por eso cuando hablamos de transformación democrática, lo decimos, por un lado, con una mirada problematizadora y crítica de lo que está pasando aquí y ahora como resultado de la política del gobierno en materia educativa, pero también por cómo vienen procesando las autoridades de la educación las reformas que quieren impulsar. Por ejemplo, el marco curricular, que lo elaboran de espaldas de la comunidad educativa. Sí. Con 4 días nada más de preparación convocan a las ATD, que son organismos técnicos de discusión docente, que las convocan las de magisterio, UTU y secundaria, todas al mismo tiempo, impidiendo que los que trabajamos en más de un lugar podamos ir a las distintas ATD, tenemos que elegir a cuál ir, y desoyendo el pronunciamiento de esas ATD, que de forma contundente y abrumadora le dijeron a las autoridades de la ANEP, por este lado no queremos ir, y la actitud sobreviniente de las autoridades es vamos a seguir por el mismo lado. Bueno, justamente en ese marco y en la transformación educativa, la reforma educativa, ¿cómo está el diálogo con los docentes y las autoridades del CODICEN, por ejemplo? Porque parece que se dan de frente. Lamentablemente. Pero yo recuerdo a Adriana Aristimuño, que es una representante técnico-política que está en el CODICEN, proveniente de DUI 21. El DUI 21 es uno de esos grupos de presión, un lobby, que actuó con mucha ferocidad contra la enseñanza pública, instalando en la ciudadanía la idea de la crisis de la educación, y ahora el gobierno viene a aprovechar ese discurso de la crisis de educación vistiéndose de salvadores y heroínas de la situación crítica de la educación pública. Adriana Aristimuño lo que dijo antes de llegar al gobierno es que a los docentes los tenían que esperar con el cuchillo entre los dientes para hacer los cambios que querían hacer. Los cuchillos entre los dientes es lo que está pasando. Persecución antisindical, y desoír, no consultar y desoír a las comunidades educativas desde el punto de vista técnico sobre los cambios en materia didáctico-pedagógica que se quieren proyectar para la educación. No hay transformación educativa posible, y esto no es un eslogan, sin la participación de los docentes, porque finalmente quienes son el nervio, el cerebro, la energía y la pasión de los centros educativos son los docentes. No hay centros educativos sin niños, niñas y adolescentes, ellos son la razón de ser. Pero quienes son los agentes dinamizadores de lo que pasa dentro de las aulas son los docentes. El que te baja a tierra las cosas. Ahora, pero mientras está este antagonismo entre las autoridades y los docentes, ¿qué pasa con los alumnos? Con los alumnos lo que pasa es que hay un compromiso en la gran mayoría, porque como decía mi madre, en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Sí. Y en todos los ámbitos. Sí. No hablemos de acá, del canal. Debe haber también. Acá tenemos algunos. Hay de todo, como en Botica. Se portan todos bien igual. Pero volviendo al punto, la gran mayoría de los docentes tiene un profundo compromiso y vocación. Nadie ingresa a la docencia por fama,
nadie ingresa a la docencia por dinero. Esto lo sabe todo el mundo. Por dinero no creo. ¿No? Entonces hay un compromiso vocacional muy fuerte. Entonces trabajemos donde trabajemos. En la escuela más pobre del barrio periférico más golpeado de Montevideo o del interior, o en el colegio de la más alta alcurnia, la centralidad pedagógica que para nosotros tienen los gurises está por encima de cualquier cosa. Bien. Sumarúa, ¿cómo está la situación de la enseñanza privada hoy? Después de la pandemia, así que no terminó, pero ¿cómo está hoy? Bueno, nosotros tenemos, por un lado, del punto de vista, el sindicato ha hecho un proceso de crecimiento democrático y de profundización de su representatividad muy importante en los últimos años. Pasamos de ser un sindicato de 2.500 afiliados a ser casi 7.000. Eso ha generado mejores condiciones para el ejercicio de la representación en la negociación colectiva y venimos con un convenio colectivo de la última ronda de Consejo de Salario, firmado el año pasado, el 2021, que aseguró, somos el único sector de actividad privada que tiene asegurado ajustes cada 6 meses al 100% de la inflación. O sea que nosotros no estamos perdiendo salario, que es casi que una exclusividad. Una isla. Una isla, de islas. Sí. Las islas de fantasía, ahí en Punta Gorda. Se va Álvaro para ahí, ¿sabías? ¿No? ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, ¿Alvarito de Lezica? Alvarito de Lezica. Compañero de acá, perfecto. Anda bien. Y tenemos ajustes semestrales al 100% de inflación y además tenemos la recuperación de la pérdida salarial que le impuso el gobierno nacional a todos los asalariados del país cuando asumió en el año 2020, bajo la circunstancia de la pandemia, que le trasladó la caída del Producto Bruto Interno a los salarios de los trabajadores. Ahí perdimos salario, perdimos un 4,2% de salario, que nosotros lo estamos recuperando en este convenio en 4 cuotas al mismo tiempo que se dan los ajustes semestrales por inflación. O sea, desde el punto de vista salarial, no tiramos manteca al techo porque venimos con salarios en general que son deprimidos y están por debajo de lo que se cobra en la enseñanza pública, pero no estamos perdiendo salario. Y mira, el laudo es el salario mínimo, ¿no? De una maestra por la unidad docente en la enseñanza privada son 20.000 pesos. Claro, luego lo que pasa en la realidad es que en general los colegios pagan más que el salario mínimo. Pero lo que legalmente están obligados a pagar es el salario mínimo y el salario mínimo está en torno a eso. O sea que es sensiblemente menor que lo que se paga en la educación pública. Está bravo para pagar un alquiler así, ¿eh? Sí, está bravo. Sí. Y además es una forma de desprofesionalizar a la docencia y es una forma de no estimular a la juventud a que se forme para la docencia. Esto se concatena con lo que te decía antes. Ni por fama ni por dinero uno se mete en este oficio. Bueno, bien, dentro de todo lo que decís, no está tan mal el salario de los docentes de la enseñanza privada. No está tan mal con respecto a la inflación. Exacto. Está mal en el sentido que es un salario que aún no da para vivir con decencia y lo que provoca que los docentes para alcanzar un salario decente tengan que trabajar mucho más horas de las que se recomienda a nivel internacional. Esto precariza las condiciones de trabajo, genera estrés laboral, provoca enfermedades profesionales como el burnout. Son cosas que tienen que ver con la irresponsabilidad económica muchas veces de las empresas que se aprovechan de la desvalorización de la fuerza de trabajo para tener estrategias de abaratamiento de sus costos. Ahí caemos en esa de cuánta vida te está costando el sueldo. ¿Cuánta vida te está costando el sueldo? Sergio, ¿qué pasa con los alumnos de la enseñanza privada? En el marco de la pandemia hubo fugas, digamos, bueno, ¿se fueron muchos al sistema público? Mirá, hay 2 problemas que se mixturan acá. Uno, que es de rango estratégico, y tiene que ver con la tendencia decreciente de la reposición poblacional. Es decir, hay decrecimiento, hay problema demográfico. Mueren más de los que nacen, ¿no? Ese es un problema estratégico que tiene el Uruguay en general y que por lo tanto afecta al sistema educativo, porque hay menos niñas y niños. Eso es así. El otro problema es la política económica del gobierno. O sea, son 2 años de pérdida salarial, en general. Recién hablábamos, en la enseñanza privada no, pero en general venimos con 2 años consecutivos de pérdida salarial, que está en el entorno del 5%, y una inflación, además, que está en escalada, un aumento de los precios está en escalada. Entonces, esto ha provocado, sobre todo en los colegios de barrio, que haya pérdida de matrícula. Con respecto al 2019... hay unos 4.700 estudiantes menos en la enseñanza pública. 4.700 menos. Sí, excepto en bachillerato, que creció. En los demás subsistemas, esto es inicial, primaria y ciclo básico, hay un moderado decrecimiento con respecto al 2019. Hay una caída. Esa caída
tiene que ver fundamentalmente con estos dos factores que te decía. Ahí está. Somaruga, me quedan 2 minutos. Yo sé que es muy poco tiempo para explicarlo, pero usted entiende y conoce. A mí me dijeron que había 2 horas para mí. Bueno, yo vine con 2 horas. Pero le seguimos después. Es los recortes. Los recortes. ¿Qué es lo que son los recortes? Los recortes, está bien. No, pero brevemente le pido, hay una situación que se da en la Cruz de Carrasco con un centro que estaba cedido en comodato hace más de 30 años, que atiende, si no me equivoco, unos 250 niños, niñas y adolescentes, y estoy hablando del centro de La Pascua. Allí, ¿qué pasa? ¿Hay chance de perder ese centro? Mucha angustia, mucha preocupación en la comunidad, en los vecinos. La Pascua es un centro de los vecinos del barrio de la Cruz de Carrasco, ¿no? Realmente. No, la Pascua no es ni de la asociación civil ni del equipo de educadores, la Pascua es de la gente. Sería muy importante que la cúpula de la Iglesia Católica, que es quien va a determinar si el proyecto educativo sigue o no, porque el predio es de ellos y se firma en comodato, un contrato de alquiler, digamos, sí, que se le da al CAIF, al Club de Niños, al Centro Juvenil, que hablaran con los vecinos, que hablaran con la gente para que vean la importancia existencial que tiene ese centro educativo para la gurizada y para el barrio. Ahí se educan, ahí hay una felicidad cuidada, que no es poca cosa cuando te quieren expropiar la infancia por la pobreza y las deprivaciones, tener un lugar en donde poder jugar, estar cuidado y ser feliz, contenido, no es poca cosa. En donde se hace apoyo educativo para que los gurises no abandonen, en donde se come, en donde se abraza, en donde se cuida. Yo exhorto realmente a las autoridades de la Iglesia a que reconsideren esta decisión. Hoy teníamos el lanzamiento para el 8 de agosto, hoy se suspendió ese lanzamiento, eso es muy promisorio, pero todavía no hay una decisión de continuar con el comodato para que estos proyectos educativos puedan seguir y para que, por lo tanto, los derechos a la educación y otros derechos que ese centro educativo protege puedan seguir adelante, si el barrio pueda seguir tranquilo de que la Pascua va a seguir estando con su mano solidaria para abrazar las necesidades y los derechos que muchas veces no tienen. Vamos a seguir de cerca ese tema. Les agradezco mucho. Sergio, gracias por estos minutos y feliz día nuevamente. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿se va ya para la movilización? Me voy para la movilización y les quiero agradecer a todos ustedes y a todas ustedes en nombre de todas las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza privada y a ellos y a ellas también muy feliz día. Como le dije, es su casa, Somaruga. Muchas gracias. Vamos arriba. Muy bien. Nosotros